Hola, entonces esta es otro de los videos acerca de los diferentes tipos de lenguas indoeuropeas que hay. En este caso voy a tratar acerca de las lenguas celtas. ¿Sale? Las lenguas celtas, bueno, están colocadas o se hablan en ciertas regiones de Europa conocidas como las naciones celtas, Gales, Cornwalls, la isla de Man, Irlanda, Escocia y Bretaña, en Francia, aunque también se considera como Galicia como parte de las naciones célticas, y en un momento vamos a ver por qué razón, aunque en todas las demás es donde realmente se sigue hablando una lengua celta, ¿vale? Entonces, de la misma forma que en los otros videos de las lenguas de las ramas indoeuropeas está, entonces, bueno, tenemos las eslavas, germánicas, itálicas, bálticas, helénicas, etcétera, etcétera. Existe entonces las lenguas celtas que se hablan solamente en este pequeño pedazo de Europa. Sin embargo, bueno, aquí está, ¿no? Entonces, las principales lenguas celtas que se hablan actualmente son el escocés, el manés, el galés, el irlandés, gaeilge, el córnico y el bretón, ¿vale? Entonces, bueno, a lo que me refería en un inicio es de que, bueno, no en un inicio, sino a lo que decía anteriormente aquí de las ramas indoeuropeas, que ya solamente se hablan en estas regiones ya muy pequeñas, podríamos llamarlo así, de Europa. Es que alrededor de en la edad de hierro, en la edad de bronce hierro, existía entonces unas culturas que se llamaban las culturas las culturas de los campos de urnas. Estas culturas de los campos de urnas pertenecían entonces a estos pueblos que inicialmente entonces se conocían como pueblos celtas, o bueno, se les conoce, no inicialmente, se les conoce actualmente como pueblos celtas. Y bueno, entonces hablaban de que estos pueblos se desarrollaron en la edad de bronce, alrededor de 1300, 1250 antes de Cristo, y se localizaron sobre todo en ciertas zonas, bueno, que están aquí en amarillo, en la parte de Suiza, un poco de Austria, Alemania, Francia, y el norte de Italia, también de la República Checa. Y estas zonas existen dos asentamientos muy importantes, que era el Hallstatt y Laten. El primero de ellos fue el Hallstatt, que alrededor del año 700 a 600 antes de Cristo. Y bueno, estas culturas se fueron desarrollando y crearon, bueno, una gran cantidad, entonces, o dejaron más bien una gran cantidad de elementos, entre los que se encontraban, por ejemplo, recipientes que pues, estaban, como se pueden observar aquí, tenían una muy buena manufactura. Algunas herramientas, armas, también existían pues ornamentos. Se fueron localizados varias tumbas en esta zona, donde bueno, las personas que eran enterradas ahí, o estos celtas que eran enterrados los enterraban junto, ¿cuántas veces dije enterramiento? Con algún tipo de joyas, con diferentes tipos de joyas. Y también existe, por ejemplo, de aquí, que se le conoce entonces como el sombrero de oro de Berlín, desarrollado a partir de oro, que posiblemente podría ser una insignia sacerdotal relacionada con el culto al sol. Por supuesto, estas culturas estaban o tenían mucha relación con los elementos, como el sol, la luna, el fuego, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, entonces aquí estaba hablando de estas culturas de los campos de urnas. Había algunos grupos en los Alpes del Norte, en el Bajo Rin,
la cultura Gnovis, los grupos que estaban cerca del Danubio, la cultura Gava, la Golaseca en el norte de Italia, y también fueron, o más bien ingresaron a la península itálica, mientras, bueno, los griegos se iban desarrollando, ¿va? Entonces, como había mostrado en este mapa anterior, esta cultura se comenzó a desarrollar en el centro de Europa y se fue entonces extendiendo a lo largo de la mayor parte de aquí de Europa, llegando a partes como de Rumania, inclusive en el centro de Turquía, a Francia, e incluso a la península ibérica. Y también, bueno, como en el mapa siguiente había mostrado, que también existía una cierta cultura celta en la península itálica, en la botilla esta. Y también entonces durante cierto tiempo, a partir de estas zonas de Bélgica, Holanda, Francia, pasaron entonces a la isla de la Gran Bretaña y también a la isla de Irlanda, donde, bueno, comenzaron a desarrollar también gran parte de la cultura celta. Y bueno, esto es bastante importante para esta parte de los idiomas o de las lenguas que fueron desarrollándose, porque posteriormente a todo esto, cuando comenzó la expansión del Imperio Romano, los romanos, bueno, fueron capturando o adquiriendo una gran cantidad de territorio, como había dicho en el video de las lenguas romances. Y existía ya en una gran cantidad de las zonas que fueron conquistando los romanos, pues unos pueblos que en la mayoría eran pueblos celtas, y entonces al tener su lengua celta, esta fue desarrollándose, más bien se utilizó entonces como un sustrato para el desarrollo posterior de las lenguas que valga la redundancia, se fueron desarrollando en ciertas áreas, por ejemplo en la península ibérica, en la parte hispánica, en la parte de Hispania, perdón, y en esa parte existían entonces unos pueblos celtas conocidos como los Celtíberis, los Lusitani, los Celtici, los Gaelici. Esto creo que está en italiano. No, sí, eran conocidos de esta manera: los celtíberos, los lusitanos, los gallegos, los galos también. Esto fue parte de ellos. Y bueno, entonces hablaba entonces de este sustrato que existía entonces de los pueblos celtas, para cuando fueron conquistados por los romanos. Se comenzó a mezclar junto con el latín para generar las lenguas romances, ¿no? Bueno, es una de las teorías que se tiene de cómo fueron desarrollando entonces las lenguas romances, ¿vale? Pero bueno, entonces la parte interesante de esto, entonces, de que las lenguas celtas provienen entonces de una lengua, a lo mejor que la podemos llamar como proto-celta, que fue hablada en esta parte del centro de Europa. Y entonces, al comenzar a dispersarse estos pueblos celtas, por supuesto se fueron alejando entonces del núcleo proto-celta y fueron desarrollando pues algunos cambios, algunos dialectos entonces del proto-celta, que terminaron siendo lenguas como tales. Se conocen o se desarrollaron entonces en dos ramas principales, una la continental y la otra insular. La continental entonces fue desarrollada en el centro de Europa, como decía, en el norte de Italia, en esta parte también de Alemania, en Rumania, en la República Checa, y bueno, también inclusive en parte de la península ibérica. Y dentro de algunas inscripciones que se tienen o que se han localizado, que en la mayoría entonces se habla de los nombres de ciertos lugares o nombres de algunos personajes o de personas, estaba los ¿cómo se llama? Los lenguajes celtíberos, el galato, el lepóntico, el nórico. El lepóntico fue uno de los primeros de los primeros lenguajes celtas, que fue ¿cómo se llama? O de los que se encontraron escritos.
que fue desarrollado en esta parte de la cultura golaseca, pero por las conquistas entonces de los pueblos romanos y también después por la presión de los pueblos germánicos, estas lenguas desaparecieron. Sin embargo, con el movimiento entonces de los celtas hacia la isla de la Gran Bretaña e Irlanda, se desarrolló entonces la parte o la rama insular del habla celta, de las lenguas celtas, y esta a su vez, por las mismas migraciones que tuvieron los pueblos celtas, divergió en dos tipos, en dos ramas, la goidélica y la britónica. Dentro de la goidélica tenemos al irlandés, al manés y al escocés gaélico, mientras que en la britónica existía entonces el britónico común, el ibérico y el pictish, y a partir del britónico común se desarrolló entonces el bretón, el córnico, el cúmbrico y el galés. Es bastante interesante saber que, a pesar de que esto se desarrolló en la isla de la Gran Bretaña e Irlanda, en algunas islas como la isla de Man, estas lenguas tienen una poca inteligibilidad mutua, dadas toda la historia que fue desarrollándose posteriormente a la llegada entonces de los pueblos celtas a la isla del Reino Unido. Bueno, estaba hablando entonces del proto-celta. Una de las inscripciones que se encontraron, el alfabeto de Ogham. Este alfabeto entonces proviene, o más bien fue utilizado durante el siglo IV a.C., donde fue desarrollándose el irlandés antiguo, que venía entonces de un irlandés primitivo, del cual no se cuentan con una gran cantidad de inscripciones, y bueno, este provenía del proto-celta, que fue desarrollado después de que valga otra vez la redundancia, se desarrollaron entonces estas migraciones de los pueblos celtas a partir del centro de Europa. Bueno, se tienen entonces todas estas inscripciones. El alfabeto de Ogham fue, puede decir que este alfabeto entonces fue explicado, o se puede decir fue explicado entonces en un libro que se le llama el libro de Balimot, que es una de las hojas que aquí se muestro aquí una de las hojas que contiene este libro. Y este libro fue escrito entonces en alrededor de 1390, a finales de ese siglo, 1390-1391. Y el libro contiene entonces este alfabeto, y por supuesto entonces el irlandés antiguo y también el irlandés medio, bueno, ya dada la época en la que fue compilada, además de algunas inscripciones en latín con las que se puede hacer entonces la traducción. Y bueno, contiene varias cosas con las cuales se pudo entonces descifrar algunas de las tablillas y también monumentos, o bueno, de pedazos de monumentos que fueron localizados entonces en Irlanda. Bueno, entonces este mapa lo que muestra es más o menos entonces cómo fueron desarrollándose estas migraciones de las lenguas, sobre todo de las lenguas en la isla de la Gran Bretaña e Irlanda, que aunque bueno, gran parte entonces de los pueblos celtas arribaron a lo que es actualmente Inglaterra, se fueron movilizando entonces hacia Gales, de ahí pasaron entonces hacia la isla de Irlanda, y ahí fue como comenzó entonces a diverger entre las dos lenguas, entre el irlandés y lo que se encontraba aquí a ver, un pequeño detalle, aquí, esto se me movió. Entonces comenzó entonces a diverger la lengua, como decía, entre el galés, el britón, sí, era el britónico, perdón, y a partir entonces del irlandés, a partir de se desarrolló el manés al moverse hacia la isla de Man,
esta cosa se movió hacia esto, y después estos pueblos se movieron hacia las tierras altas de Escocia, Highlands, para desarrollar entonces el gaélico escocés, mientras que bueno, esta parte de los británicos tardaron un tiempo en llegar hacia el norte de la Gran Bretaña. Pero hay una parte entonces importante. Estos pueblos posteriormente entonces fueron conquistados por los romanos. Sin embargo, existía una parte que está por aquí, entonces, que fue creada por los romanos, que se llamaba el Muro de Adriano y después el Muro de Antonino. Esto permitía entonces conservar las posesiones romanas de los ataques de los celtas, de gran parte entonces de los escoceses celtas, que bueno, pues eran bastante agresivos con los romanos, entonces por eso se desarrolló este muro. Sin embargo, cuando los romanos comenzaron a dejar la isla de la Gran Bretaña, ahora comenzaron entonces las invasiones bárbaras. Los bárbaros entonces eran todos estos pueblos germánicos del norte, y comenzaron a asolar sobre todo los puertos de la isla de la Gran Bretaña. Y bueno, todos estos pueblos, los jutos, los anglos, los sajones, los frisios y algunos de los francos, se movieron entonces hacia la isla y comenzaron con sus invasiones alrededor del siglo V. Sobre todo, gran parte de estas invasiones fueron desarrolladas por los pueblos anglos y los sajones. Estos dos de aquí, una parte entonces era el sur de Dinamarca, el norte de Alemania, y bueno, entonces comenzaron a llegar a esta sección de la Gran Bretaña, y esa presión comenzaron a realizar una gran presión hacia los pueblos celtas, dada que eran un poco, bueno, eran mayoritariamente guerreros entonces estos pueblos anglos y sajones. Y entonces, por la presión ejercida hacia los pueblos celtas, estos comenzaron, sobre todo los británicos, se comenzaron a mover de regreso hacia la parte continental de Europa, sobre todo en esta parte. Se movieron entonces hacia esta parte de Francia, que se conoce como Bretaña, y también al norte de la península ibérica, hacia Galicia. Entonces, por este movimiento, después de la presión de los pueblos anglos y sajones, es que se desarrolló entonces una parte de la cultura celta, que con parte de lo que quedaba también tanto en Bretaña como en Galicia. Entonces esa es una de las razones por las cuales también Galicia se considera como una de las naciones celtas, a pesar de que ya no cuenta con una lengua, un idioma celta como tal, aunque bueno, existen algunos cognados y gran parte entonces de las lenguas celtas que se hablaban en ese tiempo generaron el idioma entonces gallego que se habla en la actualidad. Bueno, entonces también aquí hay en este mapa se muestra pues estas fronteras para los lenguajes y de los dialectos también que fueron desarrollándose de los celtas, y la presión entonces que decir tras la conquista de los pueblos anglos y sajones, que bueno, también finalmente terminaron siendo los anglosajones, que es como los conocemos actualmente a los ingleses, ¿no? Que bueno, se desarrollaron en parte de Inglaterra, pero quedaba entonces todavía como pueblos celtas los de Gales y también de Cornwalls y sobre todo los celtas, ¿no? Y los irlandeses. Bueno, entonces aquí hay unos mapas de cómo se fueron desarrollando los lenguajes
de la Gran Bretaña y de Irlanda. Más o menos entonces en los 400 después de Cristo existían, bueno, el britónico común, y también existía entonces un latín britónico, un lenguaje que, bueno, se podría conocer actualmente como el latín británico, el romance británico, que desafortunadamente entonces por la invasión de los pueblos anglos y sajones no se desarrolló. Si no hubiera existido a lo mejor entonces esa invasión o esa presión de estos pueblos, y que hubiera acontecido quizá como en la península ibérica, que llegaron entonces los pueblos godos, que asimilaron entonces el latín y contribuyeron entonces para la generación de las lenguas romances como el español y el portugués. Quizá actualmente en esta parte se hablaría un latín, un romance británico, que sería entonces muy cercano al español y a las demás lenguas romances, ¿no? Existía entonces también un lenguaje celta, conocido como Pictish, en el norte de la Gran Bretaña, en Escocia, y bueno, el irlandés. En el 1000 después de Cristo, entonces, que fue después de las invasiones anglosajonas, ya quedaba entonces como una lengua inglesa, que era una lengua germánica. También en el norte de la Gran Bretaña existía, bueno, por los asentamientos nórdicos, se hablaba el nórdico antiguo, también así en las islas Faroe. El Pictish estaba desapareciendo, y sin embargo el irlandés había, por las migraciones entonces de estos pueblos irlandeses, o los pueblos celtas irlandeses, ya habían, el habla irlandesa se había asentado en el norte de Escocia, y bueno, también en la isla de Man. Ya después en el 1600 ya se fue desarrollando como actualmente está, y entonces existía el gaélico escocés en el norte de Escocia, el escocés medio, y buena parte del inglés, el galés, el córnico, el normando y el irlandés, ¿no? Y junto con el inglés. Es importante decir que en 1707, después de esta parte, Escocia se une a Inglaterra y Gales para crear el Reino Unido de la Gran Bretaña, y esto genera todavía una mayor presión a las lenguas celtas, porque se comenzó entonces a adoptar el inglés como la lengua en común, ¿no? Entonces, bueno, como decía, las migraciones de los hablantes del irlandés, bueno, estos pueblos migraron, ahí otra vez otra redundancia, hacia Escocia y la isla de Man, generando tanto el escocés gaélico como el manés. En el siglo XV y en el siglo XVI, parte de esto, convivieron en Escocia tanto el inglés antiguo como el escocés, que es una lengua germánica muy cercana al inglés, el scots, y el escocés gaélico, el Gaelic, que provenía entonces del irlandés, que tiene un gran sustrato del irlandés, y bueno, entonces convivieron durante este tiempo. Sin embargo, se comenzó a dar una mayor importancia tanto al scots y sobre todo al inglés, y el uso entonces del escocés gaélico ha disminuido bastante, y en la actualidad está considerado por la UNESCO como un idioma en peligro. Se puede ver que existen algunos símbolos de tráfico en Escocia, donde todavía se encuentra en inglés, en scots y en gaelic. Por otro lado, bueno, ya hablando de Gales, esto fue controlado por Inglaterra desde el año 1282 hasta la actualidad. Entonces el idioma galés, Sumrae, es aún hablado en nuestros días. Sin embargo, se ha dado sobre todo preferencia al inglés como idioma oficial, y en los siglos XIX y XX el número entonces de hablantes que tenían como lengua materna el galés comenzó a decaer rápidamente, muy rápidamente. Sin embargo,
de la misma forma que las otras lenguas celtas, se ha realizado un gran esfuerzo para revivir el uso de la lengua galesa en esta zona entonces del Reino Unido de la Gran Bretaña, el país de Gales. Y bueno, existen estaciones de radio, también las escuelas en donde se da clases exclusivamente en galés, aunque también, bueno, acompañados del inglés. Y existe en la actualidad una gran cantidad de personas que han aprendido el galés como segunda lengua. Ya existen muy pocos, si no es que ya no lo hay, que tengan el galés como lengua materna, al igual que los demás lenguas celtas. Por otro lado, entonces, el Commonwealth es controlado por Inglaterra desde el siglo IX. Tardaron bastante. Se dan cuenta, entonces empezaron por la parte sur de Inglaterra y ya después se fueron hacia Gales. El córnico, el Canombec, comenzó a desaparecer después de que Inglaterra se promulgara el Acta de Uniformidad en 1558. A partir del siglo IX comenzó entonces a decaer en Cornwall el uso del córnico. Aquí se puede ver un mapa entonces que como en Cornwall cómo fue disminuyendo el uso entonces del córnico a partir del 1300, 1400, 1500, 1600, 1650, 1700 y 1750. Entonces esta lengua estuvo prácticamente extinta desde el siglo XVIII. En estas últimas partes se tiene ahí registrado que los últimos hablantes de lengua materna del córnico murieron en ese siglo. Aunque bueno, hay todavía hay algunos registros que dicen que en el siglo XVIII y XIX todavía existía gente que podía hablar el córnico como lengua materna, tenía más bien el córnico como lengua materna. Sin embargo, ya en el siglo XIX y XX pues ya no existía ya personas que tuvieran el córnico como lengua materna. Sin embargo, a partir del principio o inicios del siglo XX se desarrollaron esfuerzos para revivirla de nuevo. Entonces, en el siglo XX se comenzó con todas los escritos y todo lo que se tenía o lo que se recordaba todavía, mucha gente que todavía llegaba a recordar el córnico, se fue desarrollando y en el siglo XX, en la actualidad, ya se ha revivido esta lengua. Sin embargo, ya no existe nadie, por supuesto, que tenga como lengua materna el córnico. Solamente está como segunda lengua y bueno, hay algunas palabras que se han tomado prestadas del inglés o de otras lenguas, pues ya no se desconoce tal cual cómo se utilizaban estas palabras en el córnico original, ¿no? Entonces este córnico que se habla actualmente es el córnico reconstruido. Al igual que el córnico, el manés, el Gael Vaninhag, estuvo prácticamente extinto, sobreviviendo hasta el siglo XVIII y XIX, cuando comenzó su decadencia. Todo porque esta zona, la isla de Man, era una de las zonas más pobres del Reino Unido. Sin embargo, bueno, entonces, y de la misma manera que las otras lenguas, un movimiento de recuperación iniciado entre el siglo XIX y XX ha realizado grandes esfuerzos para conservar la lengua. En la isla de Man existen varios letreros, o una gran cantidad de letreros están tanto en inglés como en manés, y se ha comenzado entonces a enseñar en escuelas primarias en la isla de Man para poder revivirlo. Por otro lado, Irlanda fue una de las últimas colonias inglesas que lograron caer bajo el dominio inglés. A partir de 1169, 1170 y hasta 1949, cuando ya fue reconocido como país independiente. Sin embargo, el irlandés, el Gaeilge, fue el lenguaje principal hasta el siglo XIX. O sea, esta lengua se mantuvo mucho más tiempo, a diferencia del del córnico o del manés, o incluso hasta del escocés gaélico. Sin embargo, en el siglo XIX el inglés comenzó a utilizarse mayoritariamente y eso en la actualidad también sigue existiendo. De esta se han desarrollado muchos esfuerzos para mantenerlo
aún existen personas que tienen el irlandés como lengua materna, hasta donde tengo entendido. Sin embargo, ha comenzado a decaer, o bueno, más bien no ha comenzado, sino continúa decayendo su uso por la preferencia que se le da al inglés. A pesar de que en las escuelas se maneja, bueno, se enseña, en Irlanda se enseña desde la escuela primaria incluso hasta la universidad, pero su uso ya en la vida cotidiana pues ha decaído. Ok. Bueno, finalmente entonces la región de Bretaña fue anexada a Francia. Entonces ya estamos ahora en lo último digamos que en uno de los pocos de las lenguas, o la única lengua celta que se habla en el continente europeo, no, o sea, fuera de la isla de Reino Unido de la Gran Bretaña, o más bien de la Gran Bretaña, no como tal. Y sin embargo, bueno, el bretón todavía es considerado por la migración entonces que hubo de los pueblos celtas, todavía es considerado como lengua celta insular. Bueno, la región de Bretaña fue anexada a Francia en el siglo XVI, y aquí hay una parte importante. Hay que resaltar que en Francia no hay un reconocimiento oficial de ningún lenguaje regional que no sea el francés. Como había mencionado en el video de las lenguas romances, el francés fue instaurado entonces como la única lengua de Francia a partir entonces del dialecto parisino, y todas las demás lenguas no están reconocidas oficialmente. Sin embargo existen, pero por esta razón el uso de estas lenguas está pues muy amenazado, ya que la mayoría de los hablantes de este tipo de lenguas, sobre todo el bretón, el arbresoneg, son mayores de 60 años, y muchos jóvenes ya no les interesa entonces aprender el bretón, por lo que está considerado por la UNESCO como una lengua severamente amenazada, a pesar de que en la región de Bretaña, de la misma forma que el manés y todas las lenguas celtas que acabo de mencionar, se colocan en letreros para movilidad, etcétera, etcétera, para intentar mantenerla. Pero bueno, existe una gran pérdida de estas lenguas. Muy bien, entonces, ya después de ver más o menos cómo se fueron desarrollando estas lenguas celtas a partir del centro de Europa y que se fueron moviendo hacia todas las partes de Europa, y después por presiones primero de los romanos y después de los pueblos germanos, terminaron nada más en la parte entonces de Irlanda, de la isla de Man, en Escocia, en Gales y en Bretaña. Es bastante interesante observar cómo se comportan estas lenguas, o cuáles son las características las características que van a tener en comparación con algunas otras. Por ejemplo, una de las partes importantes de estas lenguas es que la orden de las frases es VSO. ¿A qué me refiero por el orden de las frases VSO? Es de que primero va el verbo, después el sujeto y después el objeto. Por ejemplo, en español, o también en inglés o en algunas otras lenguas, tanto germánicas como romances, el orden de las frases es sujeto, verbo y objeto, que primero se coloca el sujeto. Yo vi al hombre en la mañana. Yo es el sujeto, vi, de ver, es el verbo, al hombre en la mañana es el objeto, ¿no? Conocemos el objeto directo y el objeto indirecto. Pero en el caso entonces de las lenguas celtas, este orden del verbo y sujeto está volteado. Por ejemplo, en irlandés, para decir esto que yo acabo de mencionar, entonces el orden sería Conach me an fer an meiden. Conach es el verbo ver en pasado, me es el pronombre para yo, y an fer an meiden ya dice el hombre en mañana. No se le coloca entonces en la mañana como diríamos en español. Otro ejemplo, y este es bastante interesante, entonces otro ejemplo sería este:
Este es bastante interesante. ¿Por qué razón? En español sería: el hombre estuvo pintando una silla ayer. Aquí sería una silla ayer. En irlandés entonces se coloca el verbo estar, sería be, and here, el hombre, painted, sería una partícula que nos estaría indicando que el verbo está en gerundio. Gerundio es de que está estas terminaciones de ando, endo, de que está o que hay una continuidad en la acción. Y bueno, cada gerine ya sería la silla ayer. Entonces aquí es bastante importante resaltar que se coloca primero el verbo auxiliar, está, y en la posición entonces del verbo, después el sujeto y finalmente el verbo principal va a pertenecer a la parte del objeto, ¿vale? Esto es también un acomodo que se tiene en algunas lenguas germánicas, o que tiene una cierta similitud con las lenguas germánicas, en donde los auxiliares se colocan antes del verbo principal. Funciona muy similar entonces aquí en las lenguas celtas, ¿vale? Por otro lado, bueno, una cosa que se me olvidaba mencionar, entonces también mencionar, es de que hay un aspecto en la sintaxis del irlandés, que es una cosa que se le conoce como cópula, anhopel en irlandés. Se usa entonces para describir una identidad o característica permanente de una persona o cosa, en contraste entonces con algunos aspectos temporales, tales como dónde, por qué. Esta diferencia entonces de una característica permanente a algo temporal es similar a lo que se tiene entre los verbos ser y estar en español y también en portugués. ¿Por qué razón? Bueno, el verbo ser, el verbo ser se puede utilizar entonces para identificar estas características permanentes de una persona o cosa. Yo soy un hombre, puede ser. Pero en el caso entonces del verbo estar, también es de que él está en París, pero no quiere decir que él ya está ahí en París por siempre, o es una característica permanente, sino que a lo mejor puede ser que está en París, pero después se va a mover hacia otra ciudad. También puede ser, por ejemplo, en el caso de está durmiendo, o en este caso está pintando, y no se utiliza esto de ser pintando, ¿no? como auxiliar. Es una parte que a lo mejor requeriría un video más preciso entonces para irlandés, para que esto no se haga extremadamente largo. Por otro lado, bueno, entonces para continuar, hay unas cosas que son las preposiciones con inflexión, que es combinar entonces una preposición con un pronombre personal. Esto lo hacemos nosotros perfectamente con a, él y de, él, en español, que es al, del. Sin embargo, también en otras de las lenguas romances, como el portugués, se genera a, du, neste, na. En italiano al, del, dela. En francés dr, des, y algunas otras contracciones que se tiene de los pronombres personales con las preposiciones, ¿vale? También aquí en las lenguas celtas existe estas inflexiones con las preposiciones. Por ejemplo, se tiene la preposición en galés ar, que significa en, y si nosotros queremos decir en o sobre, en mí o sobre mí, sería arnaf, sobre ti en ti, arnat, sobre él en él, arno, sobre ella, arnan, arnit, sobre nosotros o en nosotros, arnom, sobre ustedes, arnoch, y sobre ellos, arni. También este tipo de inflexiones son muy cercanas a lo que ocurre en las lenguas semíticas, como el hebreo y el árabe, ya que y también esta similitud entre las inflexiones con las preposiciones con inflexión, y hay algunas otras características también acercan bastante a las lenguas semíticas con las lenguas celtas.
esto probablemente tenga que ver con a lo mejor un origen común que tuvieron en un inicio, pero bueno, las lenguas semíticas y las lenguas indoeuropeas, que en este caso la lengua celta, son familias distintas, o sea, han sido clasificadas como familias distintas. Entonces esta correlación pues, puede ser una tesis que no se ha logrado demostrar completamente. También existe, por ejemplo, en el irlandés, que hay un tipo de consonantes amplias y finas. Estas consonantes, o más bien las consonantes en irlandés, pueden tomar dos pronunciaciones dependiendo entonces de las vocales adyacentes. Estas vocales adyacentes van a permitir determinar la pronunciación de estas consonantes, ya sea amplias o velares, o finas, palatales. ¿Vale? Entonces, estas amplias o velares se desarrollan cuando la parte posterior de la lengua se pega hacia el paladar el paladar no sería el paladar blando que se tiene en el fondo entonces de la boca, y en el caso de las pronunciaciones finas es el palatal, que la lengua sube hacia el paladar grueso, o no, el paladar duro en el centro de la boca. También entonces se le llama amplia porque se puede pronunciar, o se tiende a pronunciar también generando o ampliando la boca, generando así una especie como de sonrisa forzada, por supuesto, mientras que la fina se mantiene con la boca un poco más cerrada. Una frase en irlandés que se utiliza para esto es cor le cor y lejan le lejan. Esto quiere decir entonces las finas con las finas y las amplias con las amplias. Si escuchan bien, entonces es cor le cor, que es muy cerrado, pegando la lengua hacia atrás de la boca, y lejan le lejan, las finas se pega entonces la lengua hacia la parte central del paladar, mientras que lejan le lejan se manda la lengua hacia atrás de la boca y se hace entonces esta especie de ampliación de la boca, esta sonrisa, para poder pronunciarlo. Por otro lado, entonces también tenemos, además entonces de estos cambios que se tienen en la pronunciación de las consonantes, las consonantes que están al inicio de la palabra también pueden mutar. ¿Qué significa esto? Que hay un cambio en la consonante inicial de una palabra dependiendo del contexto gramatical. Esto permite entonces que el habla pueda ser un poco más fluida. ¿Qué me refiero con esto? Por ejemplo, se tiene la palabra fair, que es para hombre. Si se quiere decir entonces del hombre, se diría unfair o unfair. Y al hombre, que sería también la contracción an, para generar a el hombre, a él con don, sería don fair. Esto entonces lo que se genera es un cambio en la pronunciación también de las consonantes, añadiendo también otra consonante para modificar entonces esta pronunciación. Es importante también aclarar que, bueno, al igual que la mayoría de las lenguas, existen algunos dialectos y estos sonidos se pueden presentar como un sonido como VH, anfear, o simplemente un sonido mudo, la H muda, anfear, anfear. Y el sonido es muy tiene un cambio muy ligero, y que sobre todo en irlandés hay dos tipos de cambios o de mutación de las consonantes iniciales. Una es la lenición, la shenu, y la eclipsis, uru. La lenición, por ejemplo, es de la manera en que mostré aquí para el hombre, pero ahora si queremos decir entonces mujer sería ben, pero en el caso de la mujer, para decir ya precisamente es la mujer, and ben, se cambian ben, de bien and ven. Es una pronunciación entonces muy cercana a la VH, que es a lo que muchas veces se maneja en Ulster, en Irlanda, el dialecto de Ulster. En el caso, por ejemplo, si queremos decir madres, maher, sería moher,
madre, madre en irlandés. Sin embargo, si nosotros queremos hacer o queremos decir mi madre, entonces la pronunciación tendría que cambiarse por mujer, mi madre, mujer. Si pueden observar el cambio de mujer a mujer, mujer, es una especie entonces como de, o se pronuncia como una especie de W o de V en lugar de del sonido de la M. Por otro lado, existe entonces la eclipsis. La eclipsis se desarrolla de la siguiente manera. Por ejemplo, para decir niños sería pasty, ¿vale? Entonces, pasty. Ahora, si nosotros queremos decir nuestros niños, sería aposty, aposty. Lo que se desarrolla entonces con la eclipsis es de que se está intentando entonces eclipsar este sonido del posty por posty. Se hace un poco más suave, ¿vale? Ahora, en el caso, por ejemplo, para pronunciar casa, para decir casa, sería tag, tag, ¿vale? Un sonido muy fuerte de la T. En cambio, si nosotros queremos decir en una casa, sería istag. El sonido fuerte de la T se movería entonces a un sonido mucho más suave de J. Istag, istag. Se eclipsa entonces este sonido fuerte de la T para algo más suave y que pueda entonces ser un poco más fluido. Istag, en una casa. También existe entonces, como en español, y bueno, en la mayoría de las lenguas, el verbo impersonal para voz pasiva. En el caso, por ejemplo, de algunas lenguas germánicas, como en inglés, se requiere entonces de utilizar algunos verbos auxiliares para generar la voz pasiva. Sin embargo, en irlandés, existe entonces esta conjugación que se le puede hacer al verbo para pasarlo a voz pasiva. ¿A qué me refiero? Esto de la diferencia entonces de la voz activa es de que va a ir el sujeto y el verbo. En español sería yo enseño, moinen, en irlandés. En cambio, en la voz pasiva, el sujeto, para el español, bien, bueno, en general, el sujeto entonces ya no es tan importante. Ahora lo que se pasa, a lo que le vamos a dar un poco más de importancia es al objeto, que va a pasar así como una especie entonces de sujeto, y el sujeto original de la frase en voz activa se manda ahora como objeto de la oración. Entonces, podemos tener en voz activa: el maestro enseña irlandés en la escuela. En voz pasiva sería el irlandés, que sería el objeto que teníamos en la primera frase, esta parte de aquí, es enseñado por el maestro en la escuela. O sea, ahora esto del maestro, que antes era el sujeto, pasa a ser el objeto, junto con la otra parte del objeto de la frase original, ¿no? En la escuela. ¿Se dan cuenta entonces? En esta parte, para generar la voz pasiva necesitamos el verbo ser, es enseñado, o se enseña. El irlandés se enseña por el maestro en la escuela, o es enseñado por el maestro en la escuela. Sin embargo, en irlandés no tenemos que utilizar entonces este verbo auxiliar, sino que utilizamos entonces la conjugación directa para la voz pasiva. De moinen, de yo enseño, pasaría a muntar, enseñado o se enseña. Por tanto, la primera frase en voz activa sería moinen an muntar geige sa skol. El moinen sería entonces enseña, an muntar, el maestro, geige sa skol, en la escuela. Si lo cambiamos a voz pasiva, vamos a mantener gran parte entonces de la oración, aunque
también vamos a mandar a el sujeto como parte del objeto o parte fuera de la oración. Monitor Gerges Askol Ahan Monitor. El irlandés enseña, es enseñado o se enseña irlandés en la escuela por el maestro, que por supuesto también en español lo podemos decir así: el irlandés es enseñado en la escuela por el maestro. Quizá tenga un sonido un poco medio extraño. Finalmente, al principio entonces aquí, si observaron bien, en la parte de las lenguas celtas, de las insulares, de goélicas y britónicas, coloqué entonces aquí una Q y una P. ¿Qué significan esas dos, Q y P? Bueno, es la forma entonces en las que también se reconocen a las lenguas celtas. Las lenguas celtas entonces se van a diferenciar como las lenguas celtas P y las lenguas celtas Q. Esta indica la forma en la que se desarrollaron las lenguas del protocelta, o cómo se separaron tanto en la parte britónica como en la parte irlandesa, si lo queremos ver así. Entonces, las celtas P, los cognados inician con P o B, mientras que en las celtas Q, los cognados inician con C, K o Q. Los cognados entonces van a ser esas palabras que van a ser o de las que se puede intuir o inferir que estas lenguas son parte de una familia y que van a tener entonces el mismo significado en dos o más lenguas. Sin embargo, dada esa diferencia que hubo entre lo britónico y lo irlandés en las lenguas celtas, estos cognados son están muy separados, que es lo que yo hablaba en un inicio, de que estas dos separaciones entonces que hay entre estas lenguas, existe muy poca inteligibilidad entre ellas. Gran parte de esto se debe a estos cognados. Entonces, por ejemplo, para el irlandés la palabra que es ken, mientras que para el celta es bet. Para decir viejo en irlandés es son, mientras que para decir viejo en galés, en las lenguas celtas Q, es han. Por tanto, entonces, a pesar de que son cognados y que, bueno, por los estudios que se han hecho de lingüística, se sabe entonces que estas dos palabras provienen del protocelta, pero por esa diferencia, como decía, por un lado se inician entonces las palabras de una forma o de otra, que aquí me parece que está al revés esto. Sí, estas van acá y estas van acá, ¿no? Pero bueno, es una de las partes en las que las lenguas celtas tienden a dividirse. Sí, entonces esta parte está al revés. Aquí hay un pequeño error entonces con esto, y estas serían las lenguas celtas Q y estas las lenguas celtas P, que estas entonces iniciarían con C, K o Q. Aquí hubo un pequeño error con esta parte, y los cognados iniciarían con B o P, ¿no? O hasta con H, o con el sonido de la H, ¿vale? Entonces, bueno, eso sería parte de las lenguas celtas. Son unas lenguas bastante interesantes de hablar. Existe, bueno, al ir inmiscuyéndose al aprender lenguas celtas, uno se da cuenta entonces de que existe, o esta parte entonces de que las lenguas celtas se encontraban, por ejemplo, en la península ibérica con los celtíberos. Se encuentran algunas similitudes, o hay algunas pequeñas similitudes que se mantienen entonces en las lenguas romances en la actualidad, ¿vale? Y bueno, también es bastante interesante ver cómo se han ido desarrollando estas lenguas celtas, y sobre todo encontrar gran parte de la cultura celta que en la actualidad se ha intentado revivir, sobre todo con estos símbolos celtas, ¿no? Y estas
druidismo que se ha intentado instaurar, que bueno, tiene algunos errores, porque a pesar de que bueno, se han encontrado gran cantidad de vestigios de los pueblos celtas, aún se desconoce gran parte de lo que se hablaba, de lo que se desarrollaba en la parte celta del continente europeo. Vale, bueno, entonces espero que haya sido de interés este video y que les sea de utilidad, o sobre todo para querer aprender alguna de estas lenguas celtas que, como mencioné durante el video, ya se encuentran en un severo peligro de extinción. Vale, pues entonces nos estamos viendo luego. Vale,